menos en la cultura y demás, que es que como esto pertenece al escenario cotidiano, como son las adicciones, por lo menos las químicas, que llevo muchos más años trabajando en esto, todo el mundo opina. Entonces, yo sí voy a tener el intento de cautela de que podamos englobar y mínimamente conceptualizar para que este intercambio, no es una disertación ni una clase, es un intercambio en el cual a mí me toca el lugar de hablar un poco más, pero para que este intercambio no nos lleve, que el asociar no nos haga irnos demasiado por las ramas, y que podamos ir captando, miren, sin introducción ni nada, de alguna forma ya estoy desarrollando como el tema, pero que podamos encontrar el patrón que tiene que ver con la vinculación, con la codependencia o con la vinculación adictiva, ¿sí? Y no hablar de manera tal vez separada de las otras adicciones, ¿sí? Porque hay una modalidad relacional que se repite, ¿sí? Pero bueno, dicho esto, no sé, Nadia, si brevemente querés introducir, presentarte. Bueno, yo me presento, te presentás vos, Rodri, y sumando a lo que dice el compañero, que lo que vayamos, estoy admitiendo gente, lo que vayamos teorizando, hablando y demás, que no pongamos en común historias vivenciales personales, porque es muy común que cuando se hable de esto, digo, todos acá están pensando que han sido el tóxico o la tóxica de alguien, término con el que no adhiero mucho, pero para que no nos vayamos en historias personales está bueno que se piensen internamente, que hagan preguntas que tengan que ver con las teorías y los conceptos, pero que no, sigo admitiendo, pero que no sea un intercambio desde las vivencias personales que están cargadas de sentidos comunes y demás, porque se nos va el tiempo en eso, y no queremos ser irrespetuosos y decir, no hables. Así que de antemano decimos... Me encanta esa aclaración, y es fundamental porque, a ver, no porque uno ponga una prohibición, sino porque uno pone un cuidado de que de última se genera otro espacio para hablar de eso, ¿sí? Lo que ocurre es que, por lo menos en los 2 años que llevo de experiencia en lo online, no registramos que de repente estamos en una situación que es pública y es privada a la vez, porque a su vez uno se siente suelto hablando de ciertos temas, porque probablemente la mayoría estamos en nuestra casa, y de repente también estamos en un espacio que es público, ¿sí? En una temática que tiene muchas aristas, ¿sí? La idea es marcar algunas ideas y de última generar un espacio para abrir otros espacios de intercambio, ¿sí? No sé, Nadia, si querés comentar un poco 2020, ahora el trabajo que hemos venido haciendo con las charlas sobre diagnósticos y otros demonios. Bien, este es un encuentro que se gesta entre EPSA y Amauta. Vos me contarás de EPSA, yo cuento un poquito de Amauta. Amauta es una fundación que forma acompañantes terapéuticos, porque tenemos la firme convicción de que los acompañantes tenemos que formar acompañantes. Hace ya muchos años que lo hacemos, y hace 2 años que, en colaboración mutua con EPSA, empezamos una serie de charlas que se llaman de diagnósticos y otros demonios, en las que tocamos puntualmente situaciones de adicción, si se le quiere decir situaciones, circunstancias, lo que fuese. Yo soy acompañante terapéutico, me dedico a consumos problemáticos hace muchos años, trabajo en territorios y trabajo con reducción de daños con la terapéutica canábica hace ya varios años. Soy profe ahí te responde el licenciado Rodrigo. Soy profe de Amauta, soy profe del curso que se especializa
en consumos problemáticos para acompañantes terapéuticos que quieran laburar en territorios, y bueno, básicamente es quién soy yo, y qué es Amauta. Hace 2 años que venimos gestando charlas internacionales para la Universidad de México, hemos intercambiado con Brasil, con España, hemos intercambiado con compañeros de Valencia, hemos gestado muchas charlas y acercando profesionales que tal vez de otra manera, que no fuera la virtualidad, no llegaríamos, y nosotros mismos hemos conocido un montón de profesionales de distintas partes del mundo que se dedican al mismo tema que nosotros, que gracias a la pandemia, y está mal que lo diga, pero es gracias a la pandemia, hemos podido articular conocimientos e intercambios, etcétera, en charlas en el marco de diagnóstico y otros demonios. Rodri, ¿te querés Bien, presentar? ¿Quieres presentar a EPSA? sí, bueno, EPSA es un equipo de trabajo, ¿sí? Es un equipo de redes, el cual coordino, he dado inicio, que, bueno, ahí lo escribí en el chat, que es la sigla de Estudios en Prevención, Tratamiento y Seguimiento de Adicciones, ¿sí? Desde este espacio hemos nucleado varias intervenciones y varias articulaciones, como decía Nadia, en su momento inicialmente un convenio que pudimos hacer con la Asociación Panameña de Psicólogos el anteaño pasado, y a partir de ahí lo online, ¿cierto? No sé si se escucha. Sí. Bien, lo online lo que nos permitió fue el poder viajar sin aviones, ¿sí? Que de repente, bueno, hoy en día en la mayoría de los espacios complementamos las dos situaciones, ¿sí? La realidad es que en este tiempo, tanto lo que es la capacitación, el taller, el intercambio y muchas veces intervenciones y consultas han podido migrar o complementarse en el formato de lo online. El anteaño pasado damos inicio con esta serie de inquietudes, más allá de que a veces hay cursos y distintas formaciones, nos ha resultado una forma bastante práctica, hablo en primera persona del plural, pero creo que le ha pasado a mucha gente en realidad, de disponer del recurso que antes requería de bibliográfico, ¿sí? Entonces, inicialmente dimos charlas introductorias vinculadas al consumo vinculadas a la introducción al campo de las adicciones, pudimos hacer algunas diplomaturas y demás, y hoy en día con esta revuelta a la presencialidad, vamos viendo cómo articular una cosa con la otra. 2 o 3, bueno, eso es EPSA, yo soy Rodrigo Moreno, soy psicólogo, trabajo en adicciones hace 20 años, he tenido la posibilidad de trabajar localmente, internacionalmente, de hacer algunas publicaciones, tener algunas intervenciones en medios y demás, pero básicamente, más allá de toda la parte, la chapa académica, maestrías y demás, tengo el privilegio de poder trabajar mucho desde la trinchera en la temática, ¿sí? O sea, mi versación es práctica teórica, ni siquiera me animaría a decirle teórica práctica, y mucho menos solamente formación teórica, sino que la práctica me ha llevado a formarme mucho más, pero el terreno en el cual más cómodo me siento es en la intervención, en la consulta, en el trabajo clínico, ¿sí? La docencia, la disertación y demás es como una consecuencia casi inevitable, ¿sí? Así que en ese sentido, la mayoría de las ideas que vas desarrollando, conceptos y demás, se nutren y parten del trabajo clínico en la temática desde hace todos estos años, ¿sí? Por supuesto que cuando hablamos de adicciones hablamos de un espectro de problemáticas muy amplias, ¿sí? En las cuales históricamente ha tomado la mayoría del protagonismo las adicciones químicas, ¿sí? Pero vamos a hablar que las adicciones son una modalidad relacional en la cual se establece un consumo problemático con un vínculo, con una sustancia, con una actividad, y que genera un deterioro bio, psico, neuro, socio, tóxico, etcétera, etcétera, ¿sí? Esa es la definición un poco
más formal y un poco más aburrida. Entonces esto nos ha llevado a darnos cuenta de que en realidad las adicciones nos atraviesan a todos de distintos lugares, nos atraviesan o nos podrían atravesar, en el sentido de que también se trasladan a ciertas formas de vincularnos, ¿sí? O de codepender, o usar la palabra tóxico, que yo prefiero enmarcarla en una modalidad vincular y no en la característica de una persona, ¿sí? Primera aclaración, conceptual, cotidiana, teórica, clínica, como la quiera pensar. No es que haya alguien que sea per se tóxico, ni que no lo sea, sino que muchas personas pueden llegar a encontrarse de repente en una modalidad tóxica con alguien, en la cual lo tóxico es la modalidad, ¿sí? Porque de repente si alguien no se engancha con alguien llamado informalmente tóxico, no se da una modalidad tóxica, ¿sí? Estemos primero esta situación, ¿sí? Cuando uno se encuentra en una situación de la cual uno tampoco puede apartarse, empieza a coexistir una modalidad que tiene estas características, ¿sí? Pero antes de adentrarme más conceptualmente, me gustaría saber, en términos generales, ya con las aclaraciones que hemos hecho, si quieren hablar o si quieren escribir, cuáles han sido las inquietudes o las cosas que le resonaron cuando vieron el título de esta charla y dijeron, bueno, a ver, me interesa, me voy a meter porque dos puntos, y ahí le doy la palabra a quien la quiera tomar, y a partir de ahí vamos a hacer un intercambio. Así que, quien quiera hablar. Si no señalamos con el dedo como en el secundario. Sí, yo estoy viendo, no sé, a quien está sonriendo, que fue la primera persona que preguntó si empezábamos, te podemos preguntar. Sí, yo en realidad, bueno, yo en realidad me enteré de esta charla por el aula virtual porque estoy haciendo la especialización en psicología clínica y me salieron un vínculo de invitación y me llamó la atención y me metí y me pareció reinteresante la temática. Obviamente no sabía de qué se trataba. En un momento pensé que era de adicciones, pero por el otro lado pensé que eran por ahí con relaciones, por ahí relaciones amorosas tóxicas o vínculos insanos. Como que bueno, como que por ahí se me vino todo un mundo de cosas que tienen que ver con esto. Bueno, la verdad es que eso, me dio simplemente curiosidad y bueno, la verdad que el campo de las adicciones es un campo que yo no tengo experiencia y me parece muy interesante y muy, por ahí hay muchas cosas que estarían bueno aprender, por lo menos en un lugar que yo no trabajo en este ámbito. Sí soy acompañante terapéutico, pero no he trabajado en este tema, he trabajado en otras. Soy psicóloga también, pero tampoco me he dedicado al tratamiento. Sí, tuve un caso que ahí como que empecé como a decir, bueno, me parece que me está faltando un poco más conocer más de estas temáticas. Así que bueno, eso. Bueno, Gracias, Juliana. Gracias, ha sido claro. Sí, tiene que ver con las adicciones, de hecho tiene que ver con las adicciones más camufladas que hay y más silenciadas y natural y cultural, se me mezcló la palabra, y que ciertos patrones culturales nos permiten que sigan funcionando solapadamente, ¿sí? Es más fácil hablar de consumo de drogas, ¿sí? Fíjense que estamos en un momento en el cual, bien 30, 40 años atrás, capaz que era tabú hablar de consumo de drogas, ahora pareciera ser más fácil hablar de consumo de drogas que de vinculaciones tóxicas o de codependencias, porque ahí parece que ahora sí, a mucha gente que antes se ubicaba afuera de esto porque no era consumidora de sustancias, ahora le puede hacer eco a mucha gente, o nos puede hacer eco a muchos en algún momento o en algún aspecto de nuestra vida, ¿sí? Veo una mano levantada, Natalia, no sé si querés Perdón, hablar. y otra cosa también, ahí acá termino.
También Sí. otras cosas que se me generan como muchas dudas, que tiene que ver con esto que se escucha del consumo responsable, cuando es una codependencia, es como de que uno marca ese límite fino dependiendo de cada persona, porque cada persona entiende como un consumo responsable de una forma y otra persona lo entiende de otra. Entonces, yo creo que ahí es la parte como que no sé cómo para que la otra persona sepa de que este consumo responsable le está generando un malestar, un deterioro. Bueno, entonces son Bien. muchas dudas. A ver, me animo a contestar eso, porque el concepto, históricamente, acá esto permítanselo aplicar a adicciones químicas, conductuales o comportamentales, la aclaración. Cuando se habla de consumo problemático, es un concepto muy generoso, y muy rico, y mucho más preciso y precioso que el concepto de adicciones, porque pone la situación clínica en la esfera del consumidor. En cambio, cuando se hablaba de consumos, antes era más fácil definirlo por la cantidad y por la frecuencia. Era una comodidad estadística esa. La realidad es que puede haber consumo problemático con una frecuencia muy espaciada, y puede haber consumo no problemático con una frecuencia mucho mayor, porque la dimensión, el concepto de problema es justamente cuando a la persona que consume le empieza a traer problemas. Aclaración 1. Aclaración 2. No quiere decir que no pueda representar una situación potencialmente problemática cualquier tipo de consumo, en términos de potencial, ¿sí? Porque ¿qué es lo que termina ocurriendo? Cuando se habla de consumos no problemáticos o de reducción de daños, resuena alguna vieja escuela de decir, ah, bueno, está todo bien, o están diciendo que no hay ninguna consecuencia. No, siempre la hay. Lo que pasa es que no necesariamente vamos a plantearlo de la misma manera, ¿sí? Lo otro, yo creo, o por lo menos mi experiencia clínica me ha mostrado, y la posibilidad de covisión y supervisión desde distintos ángulos, es ver que ha sido una comodidad estadística. Decir, bueno, si yo me encuentro con alguien que me dice que consume todos los fines de semana, esto encaja estadísticamente en tal situación, ¿sí? Entonces, la dimensión del consumo problemático, hay una parte que es subjetiva, que es de cada caso, ¿sí? Que es de cada caso, porque por ejemplo, miren, esto va a ser más fácil de pensarlo, porque vamos a pensarlo desde los sistemas familiares. Un integrante de la familia consume, o se notician los padres de que un hijo ha consumido alguna vez. Bueno, y eso genera todo un alboroto. Ahí cabe el concepto de consumo problemático, porque ese consumo genera un problema. Ah, pero ¿a quién le genera el problema? Esto es lo que tenemos que pensar. Si lo vamos a ver al grupo familiar como paciente, hay un consumo problemático, no porque todavía le esté trayendo problemas neurofisiológicos a quien está consumiendo, pero sí porque eso está repercutiendo en la esfera familiar con determinado impacto, ¿sí? Entonces, el abordaje va a ser vincular, va a ser de grupo, va a ser por separado probablemente, va a ser, se va a ir abordando desde a quien le haga ruido ese problema y no desde como históricamente se ha insistido y sostenido y se ha generado mucho daño con esto, y no va a ser desde la pretensión de esperar a que le haga ruido a quien uno interpreta que le tiene que hacer ruido, ¿sí? Porque en esa perspectiva es que se ha fomentado, se ha impedido poder tener intervenciones anticipadas esperando que un problema se agrave. Entonces, por ahí lo que es estratégico es pensar el concepto de problemático en el sentido de ver, ¿a quién le hace problema esto? A una tía, ponele, un sobrino consume y le hace problema a la tía. ¿Con quién vamos a trabajar? ¿Vamos a esperar que quien consume demande un espacio o vamos a empezar a ver de qué manera abordamos con a quién le está haciendo ruido? ¿Sí? Por eso es clave pensarlo, es más útil pensarlo de esta manera. Pero bueno, quiero seguir escuchando. Discúlpame, Sí, Rodri, antes de que hable sí. Natalia, uno de los primeros casos que a mí me tocó abordar era un adulto
que no me trajo la demanda, me la trajo la familia trajo la demanda exclusivamente, que consumía solo los 24 de diciembre cuando iba a festejar Navidad. Para las estadísticas, por lo que dice Rodri, para las estadísticas, un consumo al año no era un problema. Pero empezamos a hacer intervenciones sistémicas en la familia y empezamos a destapar un montón, empezamos a sacar las cáscaras de la cebolla de esa familia, si se quiere, y ese solo consumo al año básicamente hizo que nosotros pongamos el foco en un montón de otras disfuncionalidades sistémicas que no tenían nada que ver con ese solo consumo al año. Para las estadísticas no entraba. Él no había traído la demanda, él no estaba demandando la familia. Por eso está bueno lo que dice Rodri, no esperemos que se agrave la frecuencia, porque en realidad cuando la demanda la trae otra persona, ahí hay mucho para intervenir. Bien, bueno, está buenísimo. En realidad voy a plantear un caso más atípico que ese, que es la familia que consulta porque tienen miedo de que sus hijos puedan llegar a consumir alguna vez. Fíjense qué insólito el ejemplo también. O sea, y también tiene que ver con consumo problemático de sustancias, el temor a que alguien consuma. ¿Cuál es el abordaje ahí? ¿Qué pueden pensar? Mire, licenciado, consulto con usted porque tengo miedo que mi hijo consuma drogas alguna vez. Ni siquiera estamos hablando del caso que plantea Nadia, ¿sí? O sea, eso también es trabajar en la temática. Y ahí también cabe el concepto de consumo problemático como escena temida, y también tiene que ver con el campo de las adicciones, ¿sí? No porque con el campo de las adicciones tenga que ver la persona que está comprometida hasta las manos, digamos. Eso es lo que se pensaba antes, ¿sí? Ahora trabajamos en todos los aspectos, no solamente con la persona que consume y que consume mucho y que ya desarrolló técnicamente una adicción, sino con todo este otro espectro de situaciones en la cual, y esto es lo que resulta ruidoso, entretenido, caótico a veces, en la cual empezamos a ver cómo funcionan los vínculos dentro de estos sistemas, ¿sí? Porque de repente hay alguna familia, el caso que da Nadia, el caso que comenté yo, en la cual vamos a ver que alguien insiste en una modalidad, con un tema, con un consumo que no existe todavía, pero sí estamos hablando de un patrón adictivo ahí, pero lo estamos viendo en otra cosa y de otra manera, ¿sí? Y es mucho más difícil intervenir con esto cuando empezamos a detectar que el vínculo problemático está de parte de quien está demandando un espacio para otra persona, que lo que no quiere es buscar un espacio y lo que quiere es que lo dejen o la dejen tranquila, ¿sí? Vamos viendo un poco las dimensiones y los matices que empieza a tomar esto, porque también es una comodidad del discurso y del posicionamiento o del ruido que puede haber en una familia, centrarlo todo ahí. Como es una comodidad de decir, bueno, hay un miembro identificado como consumidor, el problema lo tiene el consumidor, el que tiene que hacer terapia del consumidor, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y a veces las grandes complicaciones clínicas, cuando uno empieza a hacer participar a la familia, es que no es que está haciendo participar a la familia porque va a ayudar a esta persona, sino que a veces está haciendo participar a la familia porque muchas modalidades vinculares y de cómo van interactuando inciden, influyen y hasta amplifican este consumo que parece estar como problema solamente del lado de quien está consumiendo. ¿Sí? Sí, partiendo de la base que el consumidor siempre es el sujeto sintomático de un sistema. Correcto, correcto. Pero antes de seguir ampliando, ahí que Natalia se le va a calambrar el brazo, que veo la manito levantada. No sé si quedó por casualidad. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. No. Respecto... Ahí prendo. De curioso nomás. Buenas tardes. Buenas tardes. No, respecto a tu pregunta inicial, ¿no? De qué nos pareció el nombre y cómo llegamos
digamos, ¿no? Por ejemplo, a formar parte de este encuentro, ¿no? Me comentó una amiga, colega, de Neuquén, vivimos en localidades diferentes, y la verdad que me llamó mucho la atención el tema. Soy acompañante terapéutico, y bueno, hemos tenido un caso último, que yo lo considero muy, muy complejo. Yo no soy la terapeuta de ahí, la acompañante de ese lugar, sino que ayudé a un colega, digamos, como que se desbordó la situación y ahí entré yo, pero muy, muy de afuera, digamos. Y me pareció interesante el tema para poder entender un poco más, porque a veces cuesta, por ejemplo, con la ley de salud mental, el tema de la internación involuntaria, el tema de que acá en nuestra localidad, por ejemplo, no tenemos guardias pasivas de salud mental, y se presentó toda una situación de abandono hacia las personas, y este chico, por ejemplo, estaba en situación de calle. Hoy, por ejemplo, amanecimos tapados en nieve, o sea, hace mucho frío, y bueno, se trata de ayudar. La familia se desligó de esta persona, y bueno, ahí también, como decía Nay, el tema de este sistema, se empieza a estudiar el sistema, y bueno, y venía todo con un problema de trasfondo, un problema familiar, el papá con la mamá, bueno, venía toda una historia mucho más intensa, digamos, o pesada, no sé cómo llamarlo. Así que bueno, me pareció interesante escucharlos para poder aprender un poco más, para ver cómo abordar situaciones que a veces se nos escapan, aprender a entender. Yo interpreté estas cadenas invisibles como esa, o sea, esa adicción, digamos, ese apego a ese escape que tiene este paciente, por ejemplo, porque él evade y sale de ahí, de la realidad que le toca vivir, y es la forma que él encontró, es como una salida lo que él encuentra. Bien, bueno, dijiste un montón de cosas, no sé por dónde empezar a señalarte. Mirá, Empezá Natalia. por hacer más charlas. Bueno, no, sí. Bueno, vamos en esa dirección, después vamos organizando. Mirá, hay varias cosas ahí. Vos acabas de decir, él evade y él encontró una manera de salir en eso. Sí, es fundamental que entendamos que vamos a estar cuestionando algo que para el otro fue una forma de sobrevivir. Totalmente. Y que tenemos un pensamiento que puede parecer mucho más loco, pero los que llevamos años en esto lo pudimos entender con mucha dificultad. ¿Qué hubiese hecho esta persona si no se hubiese drogado? ¿Sí? A ver, no es que estemos sosteniendo el consumo cuando ya no llega en desbordado, porque ahí claramente es un consumo problemático. Pero si lo historizamos, en cada caso hay que historizarlo, nos vamos a encontrar un momento en que ese consumo fue funcional. Exactamente, porque anteriormente hubo intentos de Exactamente. suicidio, hubieron otras cosas como solución A, y esta Bien. fue justamente la que resultó. Exactamente. Por eso, cuando intervenimos en prevención o en consumos exploratorios, no le podemos hablar al consumidor de que tiene un problema, porque no tiene un problema, está viviendo una solución. Claro. Ese discurso cabe para quien ya se instaló en patrones de consumo, para quien ya está vivenciando las consecuencias problemáticas. Porque ocurren dos cosas, chicos, o sea, hay disociación cuerpo-mente y hay disociación temporal en los adolescentes y en los adictos. Entonces, si hay disociación temporal y a mí me dicen que algo me va a hacer mal en el futuro y que aprenda de mi experiencia, si está disociado temporalmente, el futuro no existe, el pasado ya pasó, lo único que existe es el presente. Si en inmediato el consumo me da placer, cae en bolsa rota el discurso de la mayoría de las campañas preventivas, ¿sí? Porque no entienden el funcionamiento del consumidor, hablan desde el discurso del no consumidor. Parten de imaginar un sujeto que puede imaginar las consecuencias a futuro. No, error. Le estamos pidiendo al otro que sea empático y nosotros no estamos teniendo la capacidad de ser empático con el que no es empático.
¿sí? De movida, Rodri, hacer una oda a la voluntad. Claro, bien, eso por Esperar un lado. voluntad. Lo que quería señalar es cuando vos, Natalia, remarcás lo del subtítulo de las cadenas invisibles. Lo pensé desde varias aristas, porque el concepto de cadena, depende de cómo vos lo usés, es algo positivo, ¿sí? Es algo que te puede sostener, es algo que puede cohesionar, pero tiene una carga negativa muy grande, que es la carga que predomina en el subtítulo de esta charla, ¿sí? Claro, El entrenamiento, el estar anclado, ¿sí? exacto, sí, Y que no sí, se vea. claro, sí, Pero sí. no lo pensé puntualmente el estar anclado al consumo químico. Estoy Ah, hablando de las otras cadenas invisibles que circulan en el grupo familiar con quien consume sustancias, que a veces no es la parte más enferma del núcleo, sino la parte más fragilizada o más vulnerada. A veces nos encontramos con grupos que quisieron detonar a un miembro. Estamos pensando caso por caso, ¿no? Digo, sí, no vaya a ser cosa que alguno se figure y diga, no, pero cuando uno empieza a ver los funcionamientos familiares, a veces es muy, muy loco ver que cuando hay una mejora en el consumidor, empieza a desregularse el resto del grupo familiar. ¿Sí? Ahí otra vez aparece el concepto de cadenas invisibles. Y te iba a hacer otra aclaración con respecto a lo de la ley de salud mental que ha estado tanto en los medios últimamente y que lamentablemente ocurre que los que no la conocen son los profesionales, porque sí ha dado instrumentos para poder hacer internaciones de manera más ordenada. El problema no es la ley de salud mental, sino que no hay recursos para implementarla. ¿Sí? Esto que vos decías, Natalia, no hay lugares para internar. ¿Sí? Es una sí. realidad. Acá, por ejemplo, en mi localidad, yo soy de Cutralcó, provincia de Neuquén, está el hospital público y después está un sanatorio que es privado, pero ahí van solamente los que tienen, digamos, una internación, pero los que tienen la obra social de la institución, digamos. El resto no reciben a nadie. Y bueno, y en el HOSPI es complejo, por ejemplo, a este chico estaba ahí, estaba con la custodia, todo, porque fue involuntaria a la internación y se escapó. Y se escapó y lo encontraron, bueno, consumió, obviamente, se escapó, consumió y lo encontraron tirado en la calle, lo trajeron de nuevo y el hospital no lo quería aceptar. Lo aceptaron por obligación, bueno, intervino justicia y demás, lo tuvieron que volver a aceptar, pero era un viernes a la tarde y los profesionales trabajan hasta cierto horario y sábado, domingo no hay guardia. Entonces, este paciente quedó a la buena y los enfermeros hacen lo que pueden. Entonces, de ahí también nace también un maltrato. Llamémoslo por su nombre, para mí sí es maltrato porque lo tienen atado, porque, bueno, no saben qué hacer. Entonces llaman a las guardias no responden y ahí es donde nosotros entramos y tampoco tenemos manejo de alguna medicación, o sea, más de ir y hacer una contención, que el paciente pueda hacer una catarsis, pero bueno, en esta desintoxicación a veces ni siquiera eso es posible. Y bueno, nosotros acá lo que estamos peleando es justamente esto, de que se brinden recursos para que haya justamente una guardia, por ejemplo, que atienda los fines de semana o que trabaje en el horario en el que ya la gente de salud mental no está trabajando, para que cuando pasen estas cosas no quede la persona en situación de abandono. Bien, ¿sabés qué puede ser estratégico? Los resultados dependen de muchas cosas, pero por lo menos capaz que te va a dotar como de otro posicionamiento, pues muchas veces muchos profesionales o instituciones han camuflado o invertido sus dificultades poniéndolas como problemas del paciente. ¿Sí? Bueno, no es que nosotros no tenemos estos recursos, sino que el paciente se resiste, bla, bla, bla. Bueno, dan El ganas de decir, paciente se le ocurre drogarse el fin de semana. estamos para trabajar con esta dificultad, lo que tenemos que procurar, hay que mostrar en estos espacios que lo que está faltando son los dispositivos terapéuticos calibrados a este tipo de pacientes. No Totalmente. plantear la dificultad de parte del paciente,
porque Claro. estamos justamente para trabajar con esta situación. Rodrigo, disculpa, yo una pregunta. Sí. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo soy Carlos. Rodrigo, ¿y quién controla todo esto? ¿Quién controla? Creo que tenés la respuesta en la pregunta. ¿Quién controla qué del todo esto? Yo Te pregunto una cosa, Carlos. ¿Sos colega? ¿Sos psicólogo? no. Yo soy especialista en la medicina transfusional, Ajá. en la sangre. Bien. Y Pero mirá, me creo que interesa bastante. la respuesta es, la pregunta sería ¿quién controla o quién debería controlar? Porque Y los bueno, más o resultados menos no controlan nadie. nadie. Vos sabés que el IPAC en Córdoba lo cerraron. Sí. Viste como que cada vez queda mucho más intemperie lo que es todo relacionado a adicciones. Y la parte pública estamos hablando, ¿no? Ujú. Y después la parte privada, por experiencia propia, me hizo mucho ruido con respecto a lo que comentaste, con respecto al sistema, a la familia, cuando uno le echa muchas veces la culpa. Y mirá, yo también, yo estuve internado, yo me interné voluntariamente. Sí, a ver, yo no usé la palabra culpa, ¿eh? Yo hablé de factores. Sí, no, pero viste, con respecto al sistema que hablaste, y muchas veces también el entorno también tiene mucho que ver, que estaba oyendo, viste, y estaba intentando analizar un poco. Bueno, yo me interné voluntariamente en una clínica privada, porque y a pesar que yo tengo mi hermano que labora en el neuro, no quise ir a la parte pública, porque tengo conocimiento cómo se maneja, Sí. y fui Quiero ver a a dónde una querés clínica. llegar sin que pongas demasiado tu situación particular. Digo, capaz que eso puede llegar a ser mejor alojado en, no sé, en algún otro tipo de espacio. Tu pregunta No, era pero quién controla todo esto. claro, ¿quién controla muchas veces? A eso voy, porque yo he visto cosas en la parte privada que deja mucho que desear. Yo puedo Sí, contestar eso, Rodri. dale. Yo tengo varias respuestas más complicadas que la pregunta de... Yo básicamente tengo como un análisis cortito para que lo analicemos en pensar en quién controla esas cosas. Porque de movida hay varias miradas sobre los consumidores problemáticos, que es la mirada jurídica y la mirada sanitaria como las dos más densas. Para la jurídica un consumidor es un delincuente, para la sanitaria un consumidor es un enfermo. Creo Totalmente. que a partir de esas dos miradas podemos pensar quién controla y cuál sería el mejor control para que no se transgreda al consumidor como un sujeto de derecho, ¿verdad? Ya de movida pensar a un ser humano que está en una circunstancia problemática como un delincuente o como un enfermo, ahí tenemos la respuesta acá de Maduro. Sí, a ver, Ahora, varios agregados. Por supuesto que hay 1500 limitaciones. O sea, básicamente trabajar en adicciones es encontrarse con todas las cosas que no andan, ¿sí? O sea, y hay una terrible paradoja en esto. Hay una terrible paradoja en esto que es ante personas que tienen cierta tendencia a no hacerse cargo de la parte que les toca, encontrarse en un sistema que es completamente deficitario es lo más funcional para los síntomas. ¿Sí? Se da esta situación paradojal. Una realidad que claramente no me da respuesta, a mí que aparte tengo facilidad para no hacerme cargo. Entonces es una bomba de tiempo. Entonces, mi propuesta es siempre trabajar desde la creatividad, decir, bueno, a ver qué vamos a hacer con esta realidad, que no es la que debería ser, pero que es la que tenemos. Y respondiendo un poco a todos los comentarios.
el que hacía Juliana, el que hacía la compañera de Neuquén, ¿sí? Decir, bueno, a ver, no están las condiciones que deberían estar. Bueno, bien, ¿qué hacemos? ¿Sí? Porque este espacio tampoco está pensado como un espacio mágico. Esta charla tampoco les está diciendo, miren chicos, nosotros tenemos la posta en el tema, la fórmula secreta de la felicidad y el trabajo en la temática. No, no está. Pero Ahora, hay muchas cuestiones que se pueden hacer con los pocos recursos que hay. Que eso también es una realidad. A veces, encontrando todo lo que no hay, tampoco se puede aprovechar lo poco que hay. Por eso es que es un trabajo bastante dinámico y que a todos nos ubica con cierto protagonismo. A los pacientes, a los profesionales, a la familia, al Estado, al no Estado. eh, hola, yo quiero hacer una pregunta. Soy Felisa, no sé si se me escucha. Este, sí, yo soy Felisa Riva, yo soy asistente terapéutico y trabajo más que nada en las escuelas con los niños. Entonces, mi pregunta es la siguiente, con el tema, porque hace rato la pregunta que hizo un profesional con respecto al tema de que quién controla. Con respecto a los infantes, no es más quién controla, sino saber un poquito, o sea, un agregado también de una pregunta mía, con el tema de la medicación y los fármacos. Si bien son medicaciones que están autorizadas, como acá tengo la risperidona que toma un niñito con TEA, que tengo uno de mis pacientitos, y por ahí es que se excede con la medicación, porque muchas veces la familia, cuando el chico no lo podemos cuando la familia no lo puede autorregular en la casa, y para que en la escuela esté más tranquilo, muchas veces se agregan las dosis de las que ya están prescritas por el médico. Es como que se excede la dosis que se le da al niño. No sé si se entiende. Entonces, yo a lo que voy, hay un montón de medicaciones como el Rubifein, el metilfenidato, creo que es el otro, pero son fármacos que por ahí de pronto, hay niños en los cuales por ahí de pronto son conscientes de que tienen que tomar la medicación, y también está la otra parte donde quedan como dopados. Entonces quisiera saber si es... Lisa, 2 o 3 aclaraciones. Yo preferiría pensar, no usar la palabra son conscientes, si no tienen conocimiento de que alguien se las indicó. Son conscientes No, implica que hay un registro de conciencia de una problemática y que a ajá. veces es justamente lo que no está. Y eso responde de alguna manera, esta aclaración responde a la pregunta sobre, claramente, digamos, uno a veces propone o necesita disponer de un circuito familiar como garante de tratamiento a un grupo que no tiene a veces la posibilidad, la disposición, las ganas o la habilidad de controlar una situación. Sí, por ¿Sí? ejemplo, en este caso nosotros en nuestra provincia, acá en Catamarca, lo que carecemos mucho de profesionales en la área de salud. Por ejemplo, no tenemos un solo neurólogo para toda la provincia, y cuando hablamos de provincia hablamos también del interior de la provincia. Entonces, Claro. de pronto, entonces por eso te digo, muchas veces por ahí son 10, 30 pacientes y se medica, pero más allá de todo eso, yo lo que voy es que por ahí los chicos se hacen como muy dependientes desde niños con el tema de con estas medicaciones o los fármacos, o como no sé cuál es la palabra correcta. Entonces de pronto llegan a la secundaria, primero, segundo año, y empiezan a tomar otras opciones, como por ejemplo el tema de consumir estos tipos Es que digamos, hay, digamos, en la práctica médica, hay mucho temor al juicio de la mala praxis, y generalmente un médico va a tener miedo que le señalen que no medicó, no que medicó de más. Entonces, ante esa duda y ante la dificultad, no un médico, perdón, no voy a generalizar, algunos médicos, conozco médicos excelentes, sí. y muchos, ¿sí? Algunos, ante el temor, decir, bueno, entre no medicar o medicar por las dudas, medican por las dudas. Y por supuesto que eso lo que va haciendo es sostiene todo un patrón cultural en el cual estamos internalizados, y tiene que ver con el consumismo esto, ¿sí? A que si tomo algún elemento externo, me va a aliviar. Estamos acostumbrados a esa ecuación, no a buscar las herramientas dentro de uno mismo. Es casi un planteo oriental, occidental lo que les estoy planteando, una cuestión filosófica. ¿Sí? Entonces, en una cultura que nos mostró que las herramientas están afuera y no adentro,
¿qué vamos a hacer? Vamos a drogarnos, vamos a medicarnos, distintas situaciones, ¿sí? Yo lo que quiero poner en escena es el protagonismo que tenemos todos en la temática, ¿sí? Yo no voy a decir que todo esto es culpa del Estado, de los médicos, porque no lo pienso así. Porque no lo pienso así, porque creo que hay responsabilidades compartidas. No es que la culpa la tiene uno y el otro no. Tenemos distintos niveles de protagonismo, ¿sí? Carlos había levantado la mano, creo. No veo a todos, justo depende de dónde voy moviendo la pantalla. Ay, me olvidé que te iba a preguntar, Rodri. Bueno, cualquier cosa después. Sí, después me decís. Aparte, a ver, la idea era plantear una charla, un intercambio general. Se abren muchos espacios a muchas cosas, ¿sí? A ver, a mí que me toca estar del lado del saber o del supuesto saber, permanentemente en cada charla que uno da se encuentra con un montón de preguntas nuevas que nos llevan a repensar las prácticas, ¿sí? Hay otra realidad, por ejemplo, cuando yo hice una investigación hace muchos años, ahí veo que está levantando la mano Natalia, redondeo con esto. Cuando hablamos de baja tolerancia, tenemos que hablar de la nuestra también, no solo de los pacientes. Sí, Natalia. No, o sea, respecto a esto, para darle el cierre a esto último que vos dijiste, bueno, los hacemos todos responsables, desde nuestro lugar como acompañantes terapéuticos, porque nosotros acá en la provincia es como que recién venimos tomando fuerza, ¿viste? Somos don nadie, entonces como que no se nos tiene en cuenta. Pero yo, por ejemplo, a mí no tengo muchas herramientas en el tema y me gustaría que ustedes me puedan enseñar o dar un par de herramientas para ver qué hacer más allá de solamente estar. Estar, escuchar al paciente, quedarse con el paciente, contener. Tener las herramientas principales, que es estar y preguntarte. Claro, estás diciendo, Nati, más allá de esto simple que es estar. Y no es nada simple en realidad, y no es nada menor, y no es nada chiquito. Yo soy colega tuya, soy acompañante terapéutico, y entiendo que el acompañante terapéutico es la primera cara que ve el paciente cuando está muy complicado, y donde mira, tiene que mirar tu cara. Eso es maravilloso, y es un montón, Natalia. Es muchísimo más de lo que uno cree, porque el mayor error en el que incurrimos los acompañantes terapéuticos es pensar que siempre nos faltan 5 para el peso, porque no tenemos las herramientas, porque no tenemos los conocimientos, porque no tenemos las teorías, porque no tenemos el título, porque no tenemos la matrícula, porque siempre nos faltan 5 para el peso. Cuando en realidad lo que acabas de decir es lo maravilloso del oficio, es donde el paciente de vuelta la cara, te vea. Apoyo, adhiero a esto, que es lo que señalé también. Justamente el estar y preguntarte, lo que pasa que es, cuando uno está y se pregunta, es que se da cuenta de todo lo que falta. Pero eso porque uno está. Y también tiene que ver el tema de la práctica y la experiencia que uno va adquiriendo, porque también a mí me pasó desde un primer momento del tener un paciente, mi pregunta era, digo, wow, ¿qué hago ahora? Pero el tema era decir, bueno, listo. Entonces mirarlo, primero crear el vínculo, después reconocer los espacios, adaptar. Yo hablo desde mi lado de la experiencia con niños, con infantes, hasta la primaria, y ahora hasta adolescentes que siempre me van llamando, pero el tema es de crear el vínculo y a la vez enriquecerme de muchísima información. Voy tratando de ir psicoeducándome y todo lo voy asimilando y lo voy guardando y lo voy poniendo en práctica, como el tema de hasta llegar a cómo trabajar el tema de la autorregulación en las crisis de los niños, ¿sí? Con y sin medicación, ¿sí? Hago una observación semántica que amplío las coordenadas, lo que acabas de decir. Uno no crea el vínculo se crea independientemente de lo que uno haga. Es más, a veces nos tocan situaciones muy fáciles porque el paciente aportó una vinculación que está muy buena. ¿Sí?
El vínculo, Aparte, no crea el vínculo, el vínculo nos crea a nosotros. sí, y uno, qué sé yo, en esto de sentir como que falta, es también por ahí tenemos trabas para ingresar al hospital, porque quién sos vos, por ejemplo, y ver a la persona y no poder ayudar. O sea, yo siento eso. O sea, No, quizás sí, con porque alguna ayudar. medicación se los puede estabilizar, pero lo ves en una crisis, lo ves que se revuelca, que vomita, que en esa te da desesperación. Trabajar, y lo decía hace un rato Carlos, o sea, aún Sí. en las mejores condiciones la frustración es mucha. ¿Sí? Uno va a trabajar a veces en un espacio privado, con familias con recursos económicos y eso, y también hay un montón de cosas que faltan, porque es laburar básicamente con eso. ¿Sí? Con lo imperfecto, con lo incompleto, con lo frustrante, con lo doloroso. ¿Sí? Y aparte también creo que tiene que ver el sistema, o sea, o el lugar o la institución, porque, o sea, cuesta ganarse, no sé si está mal expresado, ganarse el espacio o el lugar, porque yo hablo desde o sea, desde el ámbito educativo, ganarte la confianza de la maestra cuando es la que tiene que llevar todo el tema del equipo de trabajo, la propuesta, y uno tiene que ganarse la mirada, ganarse la confianza. A esto tenés que trabajar con el niño al que uno está asistiendo. Entonces por ahí yo vuelvo un poquito así como cansada en el sentido de esto, porque digo, es todo un tema, es trabajar con todos y mediante la desinformación también, Sí, porque bueno, a ver, eso es para pensar y tal vez sea para supervisarlo, verlo. Uno no tiene que ganarse todas esas cosas, el otro también se lo tiene que ganar. pero no lo hacen, desde el otro lado no lo veo. Bueno, pero en tanto y en cuanto uno busque suplir lo que el otro no está haciendo, está alimentando los síntomas. Ese es otro punto clave en adicciones, ¿sí? O sea, si yo voy a buscar la demanda del otro que no la tiene, el otro no la va a tener. Porque ¿sí? Por eso uno no tiene que ganarse nada más que lo que ya se ganó. Porque si no está haciendo aquello que el paciente no hace. Y los pacientes, si uno se relaja, nos hacen actuar los modelos de protección o de abandono de los mismos circuitos familiares, ¿sí? No, yo lo quiero ayudar y le pregunto todo el tiempo, lo ayudo a poner en palabras, lo estás haciendo por él, por lo tanto no lo estás ayudando. ¿Sí? Por eso digo, vamos más tranqui, porque ayudar es estar y soltar también. Y si no sería insoportable, chicos, o sea, nos volveríamos locos. ¿Sí? Yo No, creo porque que quiero tiene, ayudar a la gente, Sí, perdón. creo que tiene que ver también con un posicionamiento profesional que los acompañantes nos cuesta mucho entender. O sea, hay que cambiar un chip en la cabeza de los acompañantes para empezar a darle otro perfil a la profesión. Nos tenemos que correr de ese lugar de que nos convocan al consultorio de la psicóloga. No, porque si yo también tengo un espacio, encontrémonos en otro lugar. Nos convocan y siempre vamos a donde nos dicen, siempre estamos como perritos falderos corriendo atrás de todo el mundo. Yo soy muy áspera en ese sentido, sé que por ahí tengo un posicionamiento extremo, pero yo no me interesa caerle bien a nadie, no me interesa caerle bien a nadie, ni siquiera a la familia, al contrario. No, O sea, yo no me voy tienen por el que lado... querer. Sí, no, de la confianza. Tampoco Sí. me interesa No, yo ganarme voy la por confianza. O sea, hace poco, pongo el ejemplo, ¿no? Hubo una reunión de equipo en la escuela en la que convocan a la familia. A mí nadie me dijo ni A, ¿eh? Ni A. Automáticamente me paré del aula, le avisé a la docente, enseguida vuelvo, me fui al EOE, golpeé la puerta. Perdón, me enteré que hay una reunión y no me convocaron. ¿Necesitan que les mande un informe? Bueno, a eso me No, pasó a después mí. charlamos con vos, pero la reunión de equipo es hoy. Bueno, Me parece que si hay alguien que tiene que coordinar este equipo... Sí, trabajar claro. en la temática es trabajar con lo que nos pasa a nosotros también con esto, ¿no? Totalmente. ¿Cómo Bueno, lo maneja uno? Eso Yo, es por lo que a ejemplo, mí me trabajo pasó. estos impulsos de supervisión a full porque me genera furia que nos ninguneen de esa manera. Bueno, a ver, hay dos cosas. Están los espacios de supervisión y están los espacios de terapia. Son dos espacios distintos. Sí, sí. ¿Sí? Una cosa es supervisar y otra cosa, si a uno le genera furia, es otro espacio. No, pero respecto al acompañamiento puntualmente, es decir, ¿por qué me corren de ese lugar si en definitiva soy la que estoy más tiempo con el paciente, con el contexto, Entonces uno decir, pregúntame si estoy para que me exprimas.
Estoy para que me Bueno, uses, pero- para que saques información. Vamos por eso. Por ejemplo, Fíjate a mí, lo que pasa. sí, a mí me pasó el tema de que por ahí al paciente no le daban, o sea, no le brindaban los recursos que le brindaban al resto. Nosotros estábamos sentados ahí y de pronto teníamos que estar esperando, si existía material. Entonces, desde ese lado es como que no lo tenían en cuenta, y lo mismo pasa con el tema de la reunión de equipo también. Digo, bueno, cuando ya se vieron devastados, no sabían qué iban a agregar o cómo iban a armar un PPI con el tema de la medicación y esto y aquello, recién acudieron al asistente terapéutico. Entonces, por eso Bien, desde bueno, ese lado. fíjense todos, a ver, porque se abren muchos temas y por ahí a mí lo que serviría un poco a colación de lo que decía Natalia al principio es, y después de ahora que estamos en este cierre, pueden hacer llegar distintas inquietudes y podemos pensar otros intercambios, ¿sí? Porque fíjense que el tema abre, y salió el tema de la ley de salud mental, y salió el tema cultural, y salió los patrones clínicos, y salió cómo trabajan los psiquiatras o cómo no trabajan, salió cómo se siente cada uno, que hay una parte de supervisión y otra parte que está bueno porque es un aprendizaje para trabajar todas las cosas de uno que quiere trabajar, ¿sí? Entonces, la idea de este espacio era plantear esto que ya nombramos al principio, ¿no? Las cadenas invisibles. Esto también son cadenas invisibles, ¿sí? No me respetan, no me escuchan. También si nos dan mucha bola, también puede ser un problema, les puedo asegurar, ¿sí? Porque después van a ser los responsables de todo, ¿sí? O sea, lo que pasa es que cuando nos sentimos recontra idealizados no nos molesta. Nos jode cuando nos dejan de lado. Pero las dos son actuaciones subjetivas, ¿eh? No, licenciado, yo sé que todo lo que usted diga nosotros lo vamos a hacer, pero qué macana. Qué terrible. Yo en ese lugar tampoco quiero estar. ¿Sí? Les digo, todos los lugares son para pensar. Bueno, pensando en los bordes y pensando en los límites, pensando en los tiempos. Pensando en los tiempos, estos dos cuerpos atendieron todo el día. Están dadas todas las redes o los recursos para que nos mantengamos en contacto, ¿sí? O para que pensemos. Yo propondría, Rodri, que ahora que se propuso un tema y salieron tantos en simultáneo, la salud mental siempre es algo que es como un burbujero, sale por todos lados, las inquietudes, los deseos y demás, que manden mail a donde se inscribieron y propongan un tema que tengan muchas ganas de tratar. Y nosotros se los armamos y armamos otra charla y lo damos. Si ustedes confían y tienen ganas de decir, bueno, Ro, que diga, yo tengo ganas de tratar el rol del acompañante terapéutico en un espacio, en un equipo terapéutico. Tal vez Carlos tenga ganas de tratar otra cosa y empezar a ser partícipe de lo que queremos saber y empezar a proponérselo a la gente que tiene ganas de compartir el conocimiento, que en este caso somos Rodri y yo. Sí, compartir el interrogante y el diálogo, ¿eh? Sí, más vale. Esto es como la terapia. Esto no lo hace ni el terapeuta ni el paciente, lo hacen los dos. Exactamente, exactamente. Para mí es un espacio de aprendizaje permanente el poder escuchar las inquietudes y ver, porque es muy dinámico y demasiado multifactorial, ¿sí? Así que bueno, yo quedo a disposición asincrónica para cualquier cosa y bueno, vamos estando en contacto. Yo les agradezco que hayan dispuesto de un tiempo para sumarse, para estar interesados en esta modesta propuesta, pero de grandes intenciones. Y bueno, nos vamos comunicando y aprendamos a frustrarnos. Sí. Y no nos toca a todos a nosotros, Felisa. Pero sí hagamos la parte que nos toca. Ni nos toca a todos nosotros, ni no tenemos nada que ver con nada. Ninguna de las dos cosas.
Sí, porque si no nos vamos a volver locos antes de ayudar a 2 o 3 pacientes. Así que relájense, veamos que también hay un vaso que está medio lleno, está medio vacío y está medio lleno. Vamos viendo, vamos alternando de los lugares donde lo vemos. Bueno, de mi Pero parte, sí. hago una acotación. Esto con respecto a, dice Emi, de proponer algún tema, está bárbaro eso. Es como que crear como un cierto, como diferentes tipos de como ir capacitando o no. Yo siento que, lo digo como personalmente, cuando uno abarca algo relacionado a la salud, es muy lindo siempre ir capacitándose de lo que uno va haciendo. En realidad no es abarcar algo relacionado a la salud, es abarca la salud. Claro, por eso, abarcado, digo, porque yo tengo otra especialidad y yo continuamente me voy capacitando. Yo ahora estoy abordando esta y por eso pregunto si los temas que vos te referías para plantear, siento que está muy lindo, ¿me entendés? Como para que vayamos cada vez profundizando más, ¿viste? Y capacitando más y formándonos, ¿no? Siempre hay cosas por aprender. Bien, bueno, entonces está hecha la propuesta y está disponible el espacio. Bueno, muchas gracias. Muchas Sí. gracias a todos. Muy linda la conversa, muy rica. Y gracias por el entusiasmo, aparte, pues, digamos, porque lo han transmitido visceralmente y eso está bueno, porque uno le pone tripas a esto. Pónganle, pero no demasiado, porque uno va a quedar destripado, si no. Bueno, les envío un abrazo. Que tengan linda noche. Hasta luego. Muchas gracias igual. a ustedes y hasta el próximo encuentro, entonces. Encuentro. Sí, claro. Cualquier cosa, Bueno. nos buscan ahí en las redes. Muchas Bárbaro. gracias. Que Un estén bien. gustazo, ¿eh? Igualmente. Ya.